Ahora, cierto que acá estamos con una situación extraña, porque siempre a la Iglesia le han prohibido el culto los enemigos fuera de la Iglesia. Es la primera vez que la Iglesia determina, por obediencia, que los fieles no vayan al culto, por una razón temporal. Siempre las persecuciones son por razones temporales, siempre son por cosas de la tierra, pero aspirar a las cosas del cielo donde está Cristo. Siempre es así. A lo mejor presiona el gobierno. ¿Qué pasa si el gobierno está presionando a los obispos y conferencias episcopales, como está sucediendo? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice. Es muy simple. Queridos obispos, sacerdotes, laicos, su santidad, con todo el cariño, con todo el amor, haciendo uso de los derechos del clérigo también, que tiene derecho a expresar a sus padres, sus dolores, sus inquietudes. Acá va. Y a los fieles también, aquí va. El ciudadano, dice el Catecismo de la Iglesia Católica 2242, el ciudadano tiene obligación, no derecho, obligación, en conciencia, de no seguir las prescripciones de las autoridades civiles cuando estos preceptos son contrarios a las exigencias del orden moral, a los derechos fundamentales de las personas y a la enseñanza del Evangelio. ¿Qué nos dice el Señor? Santificad las fiestas, tercer mandamiento. No es un precepto, es un mandamiento. ¿Qué significa? Que no lo puede cambiar la Iglesia. ¿Qué es un precepto? Lo que pone la Iglesia, que sí lo puede cambiar la Iglesia. ¿Y qué es? Es la adecuación de ese principio general al orden práctico. Hay un precepto que no lo puede tocar nadie, santificar las fiestas. La Iglesia dice, a ver, ¿cuáles son las fiestas para que santifiquemos? Vamos a poner domingos y fiesta de guardar. Ok, eso lo puede hacer la Iglesia. Pero no puede anular el precepto. No puede pedir que no cumplamos el precepto porque lo presiona el Estado. Tenemos que resistir. Van a ver aquí lo que dice. El rechazo de la obediencia a las autoridades civiles cuando sus exigencias son contrarias a la de la recta conciencia tiene su justificación en la distinción entre el servicio de Dios y el servicio de la comunidad política. Al César lo que es del César, dice el Catecismo, a Dios lo que es de Dios. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, continúa el Catecismo. Cuando la autoridad pública, excediéndose en sus competencias, oprime a los ciudadanos, estos no deben rechazar las exigencias objetivas del bien común, pero le es lícito defender sus derechos y los de sus conciudadanos contra el abuso de esta autoridad, guardando los límites que enseña la ley natural y evangélica. La autoridad solo se ejerce legítimamente si busca el bien común del grupo en cuestión y si para alcanzarlo emplea medios moralmente lícitos. Si los dirigentes proclamasen leyes injustas o tomasen medios contrarios al orden moral, estas disposiciones no pueden obligar en conciencia. En semejante situación, la propia autoridad se desmorona por completo y se origina una inquietud espantosa. ¿Qué más dice el Catecismo 450? Desde el comienzo de la historia cristiana, la afirmación del señorío de Jesucristo sobre el mundo y sobre la historia significa también reconocer que el hombre no debe someter su libertad personal de modo absoluto a ningún poder terrenal, sino solo a Dios Padre y al Señor Jesucristo. César no es el Señor. La Iglesia cree que la clave, el centro y el fin de toda historia humana se encuentra en su Señor y Maestro, Catecismo de la Iglesia Católica. Voy a leer por último la Gaudium et Spes. 5 renglones. Cuando la autoridad pública, rebasando su competencia, oprime a los ciudadanos, estos no deben rehuir las exigencias objetivas del bien común. Bien, entonces hay un mandamiento. Nadie puede oponerse a un mandamiento. Claro que hay una situación. Esto se va a estirar hasta fin de año y se va a pasar más. No nos van a dejar empezar con la Santa Misa y el sacrificio. Y no es posible que no tengamos el mandato de Dios. Hay que establecer un precepto nuevo.
La Iglesia lo puede hacer. Por ejemplo, la Iglesia podría, lo digo para si alguno quiere tomar esta idea, la Iglesia puede decir, bueno, a partir de ahora los lunes también es precepto, los martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Basta que una persona vaya un día a la semana, ya cumple con el precepto, sea el día que sea, porque como no se puede tener más de 50 personas en una reunidos, porque hay otra ley aquí, por ejemplo, más de 50 no, hagamos 6 misas el domingo de 50, 6 el lunes, 6 el martes, 6 el miércoles, y confesemos lunes, martes, miércoles, jueves, hagamos una excepción y los sacerdotes trabajemos el triple y los obispos dejen el escritorio, bajen a los confesonarios también, los necesitamos ahora. Dejen de salir y viajar y hacer reuniones, vamos a sentarnos, porque estamos en crisis. Dejemos la silla, agarremos el confesonario, ahora más que nunca. Y entonces van a ver que puede satisfacerse el precepto, no se van a quedar sin el precepto de la Iglesia y van a poder cumplir el mandamiento de Dios, santificar la fiesta, porque no lo están cumpliendo. Porque la autoridad dice esto. Yo no quisiera imaginar que los gobiernos estén dando dinero a las iglesias que se mantengan sin el culto. Te mantenemos, basta que no celebres, porque si jamás te han ayudado por otras circunstancias de la vida para que el culto se desarrolle, no aceptes lo que te están dando para que el culto termine, porque eso es ser Judas, que ha vendido a Cristo, lo ha traicionado. Cuidado, que puede pasar, que haya algún lugar. Entonces, yo le digo, Santo Padre, ánimo, vamos a luchar. A los obispos buenos de buena voluntad, que tenemos muchos buenos obispos y santos obispos, les propongo eso, propongo hacer algo, pero no quedarnos así. No es posible. No van a querer que volvamos al culto. No van a querer. Hay otros intereses, yo no los puedo decir ahora acá en la misa, pero si quieren lo podemos hablar personalmente. Hay otros intereses internacionales, gente con dinero que maneja el mundo. Hay poderes de la masonería.